Listos. El título de la predicación del día de hoy es Someteos los unos a los otros. Es un pasaje bastante extenso, pero lo vamos a dividir en varias partes. Vamos a leer del 5 al 31. Leemos de la siguiente forma: yo leo un versículo, luego ustedes otro y así terminamos. Si tiene por ahí alguien que no tenga Biblia, pues compártanla y leemos todos la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice así: Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia es sujeta a Cristo, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también el marido debe tratar a sus mujeres como a sus cuerpos, se ama. Ah, caray, ya me perdí, perdón. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Ahora todos juntos el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Ahora sí vamos a sentarnos y vamos a comenzar con la predicación del día de hoy. Perdón. Realmente me da mucho gusto ver muchas caras nuevas, eso me llena de alegría. Demos gracias a Dios también por otros que han terminado su proceso y están comenzando nuevamente su camino. Bueno, vamos a leer un poco el contexto histórico para entender cuándo se escribe, hacia quién y etcétera. Escrita probablemente en Roma mientras Pablo se hallaba preso alrededor del año 60 después de Cristo, siendo esta tal vez la segunda misiva de Pablo a esta congregación. Éfeso estaba ubicada en la costa occidental de Asia Menor. La antigua ciudad de Éfeso en la actualidad se encuentra en Turquía, específicamente cerca del pueblo de Selküm, en la provincia de Esmirna, en la ruta comercial principal que comunicaba a Roma con el oriente. La magnificencia de Éfeso era comparable a la de Roma o Corinto, y su localización privilegiada en el centro de las principales rutas terrestres y marítimas le concedía una importante posición estratégica, invaluable desde el punto de vista militar, comercial e industrial. Dentro de los monumentales edificaciones cívicas, culturales y deportivas de la ciudad, se erguía sobre todas el templo de Diana Artemisa, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía una numerosa población judía con ciudadanía romana, quienes mantenían una sinagoga en la cual predicó Pablo. Así como en la antigüedad, las grandes ciudades comerciales se ven influenciadas por diferentes costumbres, religiones y ritos, como en la actualidad podría ser tal vez la Ciudad de México, la ciudad de Los Ángeles, Nueva York, París, todas esas ciudades grandes donde hay rutas comerciales y puntos estratégicos. Desgraciadamente se llenan de otras costumbres y otras cosas donde se contaminan las personas. Y imagínense si hace 2000 años que empezó el evangelio, los mismos apóstoles ya tenían ese problemita donde andaban metiendo otras ideas que no deberían de ser, como nos encontramos en la actualidad. Aunque la comunidad cristiana de Éfeso comenzó siendo vigorosa y celosa de las cosas de Dios, el Señor la amonesta por su enfriamiento posterior. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los que ya tienen tiempo caminando en el evangelio o apenas llevan un poquito,
Ese primer amor es de que quieres leer la Biblia todos los días, quieres orar, te avientas unas oraciones que parecen el sermón del monte y buscas de Dios, escuchas alabanzas y quieres estar todo el día en la iglesia y en la palabra, y eso es bueno. Pero ¿qué pasa después? Llegas a alguna sinagoga de Satanás donde te dicen que no importa si eres así o tal cual, donde te comienzan a enseñar costumbres de los hombres. No, es que aquí hacemos las cosas como las hacía mi pastor y el pastor del pastor y del pastor, y se pierde completamente la esencia del evangelio. Por eso, en lo personal, yo defiendo esta postura teológica, que es solamente lo que diga la Escritura, ya que Jesús es la piedra angular, y es todo lo que hablamos aquí está basado en la Biblia. Yo los invito a todos y cada uno de ustedes a que escudriñen con lupa lo que yo les digo. Si quieren una copia de mi sermón, yo se las puedo dar sin ningún problema. Y si toman nota, que sería bueno, tú puedes revisar si lo que estoy diciendo es la palabra de Dios o es algo que estoy inventando. Aunque la comunidad cristiana de Éfeso comenzó siendo vigorosa, varios ministros colaboraron en la formación de la comunidad cristiana en Éfeso, entre los que se destacan los apóstoles Pablo y Juan, Onésimo y Timoteo. En medio de las prácticas idolátricas y supersticiosas de la ciudad, iniciaba un vigoroso mover cristiano, pero que todavía estaba influenciado por el paganismo dominante, ya que la mayoría de los convertidos provenían de los gentiles. Cuando en la Biblia encontramos la palabra gentiles, inconversos, impíos, es gente que todavía no ha nacido de nuevo, es gente que no conoce todavía al Señor. Entonces, si tú vienes de otro contexto cultural, de otra religión, de otra creencia, pues como que lo vas a querer adaptar, ¿no?, a tus usos y costumbres. Pero yo te recomiendo que leas toda la Biblia para que sepas exactamente cuál es la forma correcta en que debemos de llevar nuestras vidas. El apóstol habla abiertamente de la predestinación de los hijos de Dios, de la obra del Hijo y del Espíritu Santo, de la transición de nuestra condición antigua de muerte espiritual a una vida espiritual mediante la redención por Jesucristo, de la diversidad de dones, de la unidad en el Espíritu, de la nueva manera de vivir como hijos de Dios, de la necesidad de abandonar las antiguas prácticas de la vida del viejo hombre inconverso y del nuevo hombre en Cristo Jesús, de los frutos de la vida cristiana y de la conducta apropiada del creyente, de los deberes familiares y laborales, de la alegoría del matrimonio, que es lo que vamos a ver hoy, que debe ser como el de Cristo y su iglesia, de los ministerios, de la preparación para la lucha, al vestirse con la armadura de Dios, de la necesidad de la intercesión de unos por otros, por el liderazgo de la iglesia y de infundirse ánimo unos a otros. Aquí por eso el título es Someteos los unos a los otros. Vamos a dar una introducción no tan breve. Todo esto se llama predicación expositiva, donde tú expones un pasaje de las Escrituras, pero le tienes que decir, primero predicártelo a ti mismo, investigar, para posteriormente enseñarlo, que es uno de los requisitos que vienen en primera de Timoteo 3, que el predicador o pastor tiene que ser apto para enseñar y no un neófito o ignorante. Tienes que investigar para que podamos comprender. Entonces, ya que sabemos el contexto histórico, que esto fue escrito hace más o menos 2000 años y que la carta iba dirigida hacia Éfeso porque todavía se encontraban algunas malas costumbres y estaban influenciados por sus viejas enseñanzas, entonces aquí es como vamos a poder comprender y entender mejor. Pero hoy nos vamos a centrar en 4 versículos nada más, 21, 22, 23 y 24. Y lo voy a dividir en varias partes para que quede una mejor comprensión del tema. El pasaje que vamos a estudiar hoy es una alegoría del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Nos enseña claramente cuál es el papel de la esposa, el esposo, los hijos, los siervos y los amos, y cómo todos de alguna otra manera tenemos que estar sujetos a una autoridad. En el mundo y en la vida no se vale hacer lo que tú quieras. Cuando tú haces lo que se te da la gana, terminas mal. Lamentablemente vas a terminar mal. Cuando tú te sometes a una autoridad y obedeces, las cosas funcionan de otra manera.
Y ahora nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios si queremos que nos vaya bien. En la versión Reina Valera 1960, que es en la que yo me baso, este pasaje dice: someteos los unos a los otros. En la Biblia de estudio de Matthew Henry, ¿quién es Matthew Henry? Matthew Henry es un teólogo prominente, considerado uno de los mejores teólogos de la historia, el cual se encargó de hacer comentarios bíblicos de cada uno de los versículos de la Biblia, lo cual lo hizo a lo largo de muchos años, y hay 2 tomos grandes donde te explica y da el comentario a la luz de las Escrituras. Y él tiene una Biblia que se llama la Reina Valera Revisada. El encabezado de este pasaje dice: deberes familiares. En la Biblia Peshitta es una Biblia que está traducida del arameo, del hebreo y del griego al español castellano, casi literal. Dice así: el Cristo y su iglesia, alegoría del matrimonio. Sin embargo, en las predicaciones sobre este pasaje siempre se usa la palabra someter o sujeción, y es algo que para nosotros puede sonar un tanto cuanto agresivo, incluso nos puede causar cierto desagrado y nos pone de manera inmediata a la defensiva. Si yo te digo, te vas a tener que someter a mi autoridad, luego pensamos en, no sé, en los esclavos negros, en cómo hemos sido esclavos por los gobernantes en todo el mundo. Pero por eso los bautistas reformados nos damos a la tarea de buscar el origen de la palabra y ajustarlo, en este caso, al idioma español. Si tomamos en cuenta que la traducción al castellano, no al español, porque apenas estaban colonizando la Nueva España, es muy diferente al idioma que manejamos incluso al día de hoy, donde lamentablemente nuestro idioma se ha ido diluyendo, donde está estadísticamente comprobado que los jóvenes de hoy utilizan máximo 300 palabras, de las cuales el 70% son groserías y modismos. Entonces, por eso la gente de repente no entiende la Biblia. Por eso yo los llevo a Reina Valera 1960 para estudiar nuestro idioma y poder tener una mejor comprensión. Disculpen mi griego y mi latín, que no es muy bueno. La palabra es alegoria, que quiere decir figuradamente. La alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado. Por ejemplo, una mujer con balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados, representa ¿a quién? La justicia. Esa es una alegoría. Entonces tenemos que saber primero de qué estamos hablando, qué significa, para poderlo entender, y viene de esa palabra griega. El apóstol Pablo nos muestra cómo tiene que ser el matrimonio entre el hombre y la mujer, donde Cristo es el novio y la iglesia la esposa. Partiendo de esta alegoría, nos muestra el rol que debemos de llevar en el matrimonio conforme a la ley de Dios. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen en mi pueblo. Este mensaje va, y estas ordenanzas del apóstol Pablo va dirigida a los creyentes. Si tu esposo eres creyente y tu esposa es creyente y hacemos esto, vamos a tener un matrimonio feliz conforme a las Escrituras, y yo lo puedo testificar y muchos otros hermanos. Pero ¿qué pasa cuando el esposo y la esposa no son creyentes? Pues hay un desastre. O cuando uno sí es creyente y el otro no, pues otro desastre, porque entonces no te predicaron en tu iglesia acerca del yugo desigual. El orgullo y la necedad te llevan a buscar a puras filisteas en el caso de los hombres, ¿no? Y las mujeres pues también. Me ha tocado: no, pastor, es que es bien lindo. Y digo, ¿en qué iglesia se congrega? No, pues no va ninguna, pero es bien lindo. Pues no te aseguro un buen final. El sometimiento y la sumisión son una clara evidencia de servir a un amo. Todos de alguna o de otra manera estamos sujetos y sumisos a la voluntad de Dios o del diablo. Aquí no hay más que 2 sopas. Y siempre lo diré cada 8 días. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero hijo de nadie, no, Aquí o haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. Pero crees tú, porque el diablo es el engañador, que estás haciendo: no, yo soy libre de hacer lo que quiera, yo puedo hacer, soy ingobernable.
¿Cuántas veces no han escuchado esa palabra de que a mí no me manda nadie? Sí, ¿cómo no? Eres esclavo de Satanás porque estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios te manda. La realidad es que no hay ninguna persona que sea libre. Esta afirmación la encontramos en la carta de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es en contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando hacemos las obras de la carne, estamos sirviendo a los más bajos instintos y deseos pecaminosos, siendo obedientes a la voluntad del diablo, ya que los hijos del diablo son hijos de la desobediencia. No levanten la mano, pero creo que todos, bueno, si levantáramos la mano tendríamos que hacerle así, porque todos hemos desobedecido a nuestros padres. No, yo ya sé, sobre todo cuando comienzas en la adolescencia, ¿no? Tienes 18 años, yo sé lo que hago. Yo sé cuidarme solo, no te preocupes. Yo ya sé cómo, no, mi papá ya está viejo, él qué va a saber de la vida moderna. Y bolas, ¿no? Te estrellas. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, en la desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como Satanás es el engañador y el padre de la mentira, nos hace creer que somos libres viviendo en nuestros delitos y pecados, y lo único que logramos es la autodestrucción y condenándonos al castigo eterno. ¿Y cuántas veces no tenemos por ahí nuestro mejor amigo, o mi primo, o mi tío, o mi compadre? Vente, no llegues a tu casa, vamos a echarnos un trago. Nomás tómate una, y de repente dejaste a tu familia sin el gasto, ¿no? No, date un jalón, no pasa nada. Fúmate esto para que esté relajado. Y ahí vamos, y ahí vamos. O más, chicos. En mi época te mandaban por las tortillas. Y bueno, no creo que mi jefa se dé cuenta entre 1 kilo y 750 gramos. Y me va a sobrar para irme a jugar a las maquinitas, ¿no? O te quedabas con el cambio. Y desde ahí ya estás haciendo las obras de la carne. Hijo de desobediencia. Y la ira de Dios caerá sobre ti. Una buena iglesia, cuando me han preguntado, ¿y a qué iglesia puedo asistir? Donde te hablen del pecado y te hagan sentir que eres pecador y que has hecho lo malo y que la Biblia te sacuda. Esa es la iglesia a la que tienes que ir. Donde te apapachen y te pidan dinero, sal huyendo de ahí. Esto debe de alertarnos de sobremanera, ya que los hijos de desobediencia y esclavos de Satanás recibirán la ira de Dios. Colosenses 3, del 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lamentablemente tú no sientes la ira de Dios ahorita. Que si te cortaran una mano por haberte robado algo, no dejarías esas malas mañas. O si por mentiroso alguien te cortara la lengua, o si por haber visto algo indebido te arrancaran un ojo, pues creo que sí, obedeceríamos. Pero como no sucede en el mundo físico, sino en el mundo espiritual, entonces seguimos haciendo lo mismo, sin obedecer y creyendo que no encontraremos ningún castigo. Por otra parte, cuando llevamos una vida de obediencia y santidad, sujetándonos a la voluntad del Padre, entonces podemos ser llamados hijos de Dios y ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios.
Si te llegan por ahí, te dicen que todos somos hijos de Dios, dile, no, todos somos criaturas de Dios. Léete Juan 1, 12 y 13 para que entiendas quién es el Hijo de Dios. Si tú sigues viviendo en pecado y practicando el pecado, pues no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, así de fácil. Santiago, Judas, Pedro y Pablo en sus diversas epístolas se presentan como esclavos o siervos de Jesucristo. La condición de siervo esclavo muestra una sumisión y rendición completa y absoluta a la voluntad de Dios. Ahora, cuando vemos esa palabra de esclavo en español, pues luego identificamos a los negros, ¿no? O en las haciendas de Enequén en México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero en griego hay diferentes palabras para esclavos y había diferentes tipos de esclavos. Doulos sería la palabra correcta para esclavo. Doulos era el esclavo de más baja categoría. Doulos era prácticamente un mueble. No contaba para nada, ni tenía voz ni voto. Los esclavos más arribita incluso hasta heredaban las fortunas de sus amos cuando no tenían descendientes. Pero el doulos era un esclavo que si le tronaban los dedos, el amo tenía que obedecer. Ese es el nivel de esclavo con lo que se presentan los apóstoles. Entonces, pues nosotros deberíamos de presentarnos de igual manera, ¿no? En la Biblia, los sujetos a Cristo son aquellos que se someten a su autoridad, siguen sus enseñanzas y viven de acuerdo con sus valores. Esto se manifiesta en la sumisión mutua entre los creyentes, la adoración a Dios a través de Jesús y la búsqueda de la santidad a través de la fe en Él. El sometimiento a Cristo se expresa en diferentes áreas. Uno, el matrimonio. ¿Por qué estoy hablando ahora del matrimonio? Porque el matrimonio es la base de toda sociedad. En la antigüedad, las iglesias, los países estaban fundados por familias. Tú tienes una familia en Cristo y esa familia, bien, donde el padre ocupa el rol del sacerdote y el líder de la familia, donde la mujer se encarga de su rol, como lo dice el libro de Proverbios 31, del versículo 10 al 31. Los animo a que lo lean. Si quieren saber cómo es una mujer virtuosa, ahí lo ven. Aunque hay una pregunta al principio que dice, ¿quién la hallará? Yo ya la hallé. Y sí existen, ¿eh? Sí existen mujeres de Dios. Nada más que hay que buscarlas, ¿no? Son como una hoja en un pajar, pero de que existen, existen. Entonces, cuando una familia es fuerte, tenemos una iglesia fuerte. Imagínense que tuviéramos una congregación donde cada uno de ustedes representara una familia, ¿no? Aquí tendríamos un ejército del Señor, donde estarían bien fortalecidos. Y entonces esa iglesia fuerte se convierte en una ciudad fuerte, en un estado fuerte y en un país fuerte. Y así es como se fundó los Estados Unidos de Norteamérica, basados en la palabra de Dios, su constitución. Desgraciadamente, pues con los años, ahorita están en una condición bastante deplorable. Pero por eso es el matrimonio bien importante. La esposa debe estar sujeta a su esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Las relaciones entre creyentes, todos deben estar sujetos unos a otros por reverencia a Cristo, buscando la unidad y el respeto. Y 3, la vida diaria. Vivir según la voluntad de Dios, siguiendo las enseñanzas de Cristo y buscando la santificación. Esa sumisión que nos puede sonar así fuerte, o sujetarte a mi esposo o al pastor, o sujetarse a las autoridades, no es nada más ni menos que aplicar el segundo y no menos importante mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te quieres ahorrar estudiar toda la Biblia, 1, ama a Dios sobre todas las cosas con todo tu mente, tu corazón y tu espíritu. 2, ama al prójimo como a ti mismo. Ya con eso cumpliste la ley y los profetas. La sumisión a Cristo no significa la pérdida de individualidad, sino más bien una unidad en el propósito de Dios. Al someternos a Él, nos sometemos también a la autoridad de Dios, buscando su gloria y la santificación de nuestras vidas. Si tú estás orando al Señor para que Dios te muestre, Señor, muéstrame el propósito para mi vida, pues está bien fácil, dale gloria a Dios.
La palabra de Dios dice que todo lo que hagas, ya sea que comas, trabajes, bebas, lo que sea que hagas para la gloria de Dios. Entonces te preguntarías tú, si digo groserías, ¿estoy glorificando a Dios? Si checo la tarjeta de mi trabajo y llegué más tarde y le pongo que llegué a tiempo, ¿estaré glorificando a Dios? Si digo una mentira, ¿glorificaré a Dios? Si le digo a mi esposa que me entretuve en el tráfico, en vez de decirle que me fui a cotorrear con mis cuates, ¿estaré glorificando a Dios? No es muy difícil. Todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios no le glorifica. Entonces, cada vez que vayas a hacer algo, pues piensa si glorifica a Dios. Jesús nos muestra el camino de la obediencia, la sujeción y la sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Y esto lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí yo quisiera ver quién está dispuesto a echarse ese trompo a la uña. Someterte a la voluntad de Dios, y si Dios te dice, pues tendrás que ser fusilado en el paredón, colgado de aquel árbol, o lo que sea, que lo quieras hacer. En la actualidad, muchos hermanos, a lo largo y a lo ancho del mundo, están siendo martirizados, incluso hasta iglesias completas, donde llegan los comunistas, los musulmanes, y acaban con sus vidas por estarse reuniendo y leyendo la palabra de Dios. En muchos países comunistas no te dejan entrar con una Biblia porque saben que es un arma bien poderosa. Hay una película de hace algún tiempo con se llama Washington Jr., ese, que es el libro de, ¿qué? De los secretos. Este es el libro. Y lo buscaban porque sabían que con esto podían controlar a la gente. Entonces es un arma. Y nosotros la tenemos. Por eso en Efesios 6 también lo vemos. Ya les di un estudio sobre la armadura de Dios. Esta es el arma que tenemos para poder defendernos. Después de esta pequeña introducción, ahora sí vamos a entrar al tema. Ya comprendimos, ¿no? ¿De qué se trata la sujeción? Efesios 5:21 dice... Bueno, antes quiero hacer un paréntesis. La mayoría siempre voltean a la esposa. Ya ves que lo que dijo el pastor, tienes que estar sujeta. No, espérate, no. Eso no es lo que estoy diciendo aquí, ¿eh? Y tampoco es de sujeta que siempre está así la esposa, ¿no? Y hermano, ¿cómo está su esposa? ¿Siempre sujeta? Sí, pero para todo está sujeta, así con sujeta. No, tampoco. Sujeción no quiere decir eso, ¿eh? Ni estar enojado, ni que luego lo voltea a ver a su esposo. Pues, hermana, si no es lo que vamos a descubrir hoy, lo que quiere decir la sujeción en amor y de manera voluntaria. Dice, y aquí dice, someteos unos a otros, abusados, unos a otros. Yo me sujeto a Gonzalo se sujeta a Laris, y así nos vamos sujetando unos a otros. No, yo soy el ungido del Señor y todos están sujetos a mí. No. Yo me sujeto a ustedes. Yo soy siervo de ustedes y estoy a sus órdenes. Los que acaban de llegar y me conocen por primera vez, con mucho gusto podemos tener una conversación, hablar por teléfono, orar por ustedes, porque yo estoy para servirles. Mi familia y yo estamos para servirles, no para que nos sirvan a nosotros. Aquí Pablo hizo una transición e introdujo sus enseñanzas sobre relaciones específicas de autoridad y sumisión entre cristianos, con esta declaración inequívoca de que todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe de ser humilde y sumiso. Y lo voy a estar diciendo durante toda esta serie. Tienes que ser creyente y lleno del Espíritu Santo para poder hacer esto. Si no, va a ser imposible. Pero si te arrepientes y cambias de dirección y recibes al Espíritu Santo, claro que lo puedes hacer esto y vas a ser feliz el resto de tus días con tu esposa o tu esposo. Antes de continuar, debemos entender bien el significado de la palabra sometimiento y sumisión. Regularmente leemos la palabra, pero a veces ni siquiera la entendemos ni la conocemos. Por eso es tarea del predicador
darle a la grey, al pueblo de Dios, la explicación de la palabra. Determinar el origen etimológico del verbo someter nos lleva a descubrir que emana del latín, concretamente de la palabra submittere. Este término es fruto a su vez de la suma de dos vocablos de aquella lengua, de latín. El prefijo sub, que puede traducirse como debajo. El verbo mittere, que es equivalente a enviar o echar delante. Entonces, esa es la palabra que en español la entendemos de la siguiente manera. Someter es un verbo que nombra a la acción de oprimir, doblegar o dominar a otro ser humano o a un grupo de individuos. El proceso y las consecuencias de este verbo se conocen como sumisión o sometimiento. Y eso es lo que nosotros entendemos y ahí es cuando ya no nos gusta. Este es el significado en latín y de la palabra como la conocemos nosotros. Pero debemos de tomar en cuenta que originalmente el Nuevo Testamento está escrito en griego y hay 4 tipos de griegos, de griego en el que se escribe. Y cada uno de los autores del Nuevo Testamento utiliza diferentes formas verbales y gramaticales y entonces cambia la idea y el contexto. Entonces aquí el apóstol Pablo nos maneja otro tipo de sumisión y es por eso es que debemos de matizar esto. En griego la palabra para someter se traduce como upotazo con H y doble S. La voy a usar, en vez de someter, voy a usar upotazo para entender qué es upotazo. Este verbo significa someter, someterse, obedecer, poner debajo, estar sujeto a, someterse a sí mismo a, poner en sujeción bajo, estar bajo la obediencia o ser obediente a. En el contexto del Nuevo Testamento, upotazo puede significar someterse voluntariamente a la autoridad de Dios o de otros, o puede referirse a la obediencia por temor o buen ánimo. Cuando vamos al idioma original en el cual está escrita la Biblia, cambia completamente el panorama y podemos tener un mejor entendimiento. No es lo mismo que yo te diga, te voy a someter, así como el César, o como Hitler, o como el partido en turno, a que te diga upotazo, donde tú te sometes voluntariamente a la voluntad de Dios. Este es el fundamento para todas las relaciones tratadas en esta sección. Ningún creyente es superior a otro, porque todos son iguales ante Dios. Y esto lo soportamos con Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el libro también de Proverbios leemos que no debemos de hacer acepción de personas, todos somos iguales. Y así es como se gobernaba la primera iglesia, que lo vemos claramente en Hechos de los Apóstoles. No Pedro se puso por encima de todos, o Pablo, o Juan. No, todo. Había un consenso con los 12 apóstoles y decían, bueno, vamos a tomar tal o cual decisión porque nadie está por encima de otros. El Señor Jesucristo se los deja bien claro antes de partir, dice, el que quiera ser el primero tiene que ser el último y humillarse y servir a todos. Entonces ahí vamos quedando más claro en lo que se refiere esto al sometimiento. En el temor de Dios se refiere a la reverencia continua del creyente hacia Dios, que es la base de sumisión a otros creyentes. En el libro de Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nuevamente, entendiendo claramente el idioma, cuando vemos el temor, no quiere decir que, le tengo miedo, no, es el respeto, la reverencia que debemos de tener a Dios. Por eso leemos la Biblia de pie, por eso cuando venimos al culto, pues nos bañamos, nos peinamos, nos rasuramos para estar presentables para el Señor. No es que yo lo haga para que ustedes vean, ¡ay, qué bonito está el pastor! No, es en reverencia al Señor. Y cada uno de nosotros tendríamos que tener esa actitud. No importa si no vienes de saco, corbata, con que vengas bien bañadito, bien peinadito, bien planchadito, así estás reverenciando y honrando el día del Señor. 22. Ahora sí, abróchense los cinturones, pero maridos, no se confíen porque la próxima semana les toca a ustedes, así es que los invito a venir. Yo no sé por qué primero puso el apóstol Pablo a las mujeres, pero yo digo lo que está aquí escrito. Y si son primero las damas, pues primero las damas. Con mucho amor, respeto
hacia ustedes. Las casadas estén upotazo a sus propios maridos como al Señor. Tras establecer el principio fundamental de la sumisión, Pablo lo aplicó primero a la esposa. El mandato no tiene excepciones y se aplica a toda esposa cristiana. Ahora tampoco, si después de hoy y tú no eres creyente, ay, no, pues como el pastor dijo que nomás a las cristianas, pues yo no me sujeto. No, si tú te sujetas a tu marido, aunque no seas creyente, vas a ver cómo las cosas pueden cambiar. Más adelante Pedro nos dice cómo con nuestro testimonio y nuestro comportamiento las otras personas pueden llegar a los pies del Señor. Sin consideración a sus propias capacidades, educación, conocimiento de las Escrituras, madurez espiritual o cualquier otra cualidad que pueda compararse a la de sus esposos. Aquí tenemos un grave problema en el mundo evangélico. Regularmente la primera en llegar a los pies del Señor es la esposa, estadísticamente. La esposa es la que va a la iglesia. Yo vengo de un contexto católico romano y mi abuelita fue la que me llevaba a la iglesia, quisiera o no quisiera, me chutaba del rosario y todo. Y mi papá, pues, bien contento, pues hay que tu abuela te enseñe, ¿no? Mi papá nunca me llevó a la iglesia. Regularmente el varón, así como Poncio Pilato, se lava las manos y la mujer hay que se haga bolas, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces luego, cuando llegan a los pies del Señor, pues obviamente las mujeres ya han leído más la Biblia, ya se preparan. O incluso puede ser el caso de que tu esposa tenga un mejor trabajo, una mejor educación, un mejor sueldo, y entonces eso haga que ella tome el rol del hombre, como lo vemos desde los años 60 con la liberación femenina, donde ahora están reclamando todo. ¿La igualdad de qué? Si somos diferentes. Párense uno frente al otro y no tenemos nada igual más que el blanco de los ojos, tal vez. Y que tenemos 2 orejas, una boca, una nariz, 2 brazos, pero de ahí en fuera que seamos iguales, no. Por eso Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban, no a Eva y a Margarita. Hizo a Adán y Eva y cada uno con el rol para que en familia podamos ser obedientes a la voluntad de Dios. La sumisión no es para que el esposo lo demande. No es, bueno, aquí dice en la Biblia que tú debes de estar sujeta a mí, entonces eres mi esclava. No. No es ni su esclava, no es ni su sirvienta, ni su cocinera, ni su ama de llaves. No. Es su esposa. Y la próxima semana vamos a ver cómo para los hombres Dios dedica más responsabilidades y más versículos sobre qué es lo que tú tienes que hacer. El someterse o el upotazo a su marido quiere decir que lo honres, que lo apoyes. No sé, tu esposo tuvo un accidente laboral, se quedó sin trabajo y en vez de estarle echando ahí leña al fuego, pues mejor vamos a apoyarlo. A ver, mi amor, gordito, como te digan, pues está bien, te quedaste sin chamba, pero vamos a ver cómo salimos adelante, vamos a confiar en Dios, vamos a orar para que Dios nos saque adelante, ¿no? Quizás debería ser la actitud. No, eres un inútil, por eso te corrieron. Pues no, eso no es honrar a su marido, ¿eh? La sumisión no es para que el esposo lo demande, sino que la esposa debe de ofrecerla de forma voluntaria y amorosa, sujetándose. No pensando sujetándose al esposo, a él, sino sujetándose como al Señor. La frase sus propios maridos sirve para limitar la sujeción de la mujer a un solo hombre que Dios ha puesto sobre ella y también enseña que le pertenece a ella como una posesión personal e íntima. Ella se somete al hombre que posee como su propiedad exclusiva. Más adelante la palabra de Dios dice, hombres, ustedes ya no se pertenecen a sí mismos sino a su mujer, y mujeres ya no se pertenecen sino a su marido, nada más. Como al Señor. Esa frase, debido a que la sumisión espiritual suprema de la esposa es al Señor, en obediencia incondicional al Señor, o sea, a Dios, al Creador. Su actitud consiste en someterse con amor como un acto de obediencia al Señor, quien ha provisto este mandato como su voluntad para ella.
sin consideración de la dignidad personal de su marido o su condición espiritual. Y aquí es donde aplicamos otro pasaje que dice, todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Entonces tú te tienes que someter a tu marido para la gloria de Dios, no que sea su esclava. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. El marido es cabeza, Cristo es cabeza. La esposa, llena del Espíritu Santo, reconoce que el papel de su esposo consiste en proveer liderazgo. No solo es ordenado por Dios, sino que es un reflejo de la autoridad de Cristo mismo sobre la iglesia como su cabeza y el amor con el que ejerce ese liderazgo. Salvador se refiere a que el Señor liberó a su iglesia de los peligros del pecado, la muerte y el infierno. El esposo hace provisión, protege, preserva, ama a su esposa mientras la dirige por medio de su misión a una vida bendecida. Ya ven que no se trata de tener esclavos, sino cada quien con su rol. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces el marido tiene que sacrificarse. Supongamos que entra un ladrón a tu casa, que eso casi no se da en nuestro país en los últimos 8 años, 7, y supongamos que le dispara a tu esposa y tú en vez de la pones, ¿no? O te quitas, no. Si van a agredir a tu esposa, tú te pones al frente y sacas el pecho y la defiendes, aunque tengas que perder la vida, tú das tu vida por tu esposa. 24 ya para terminar. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. Es un versículo que establece que la esposa debe someterse a sus maridos en todo, tal como la iglesia se somete a Cristo. Este versículo no solo implica la obediencia, sino que también se refiere a una sumisión voluntaria y amorosa, basada en el modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y esto es bien importante saberlo, entre Cristo y la iglesia, no entre el César y su pueblo, la relación de Cristo y la iglesia. La esposa debe de estar sujeta en obediencia a Dios de manera voluntaria y por amor honrando a su esposo. Sumisión como reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Punto 1. El versículo compara la sumisión de la esposa a su marido con la sumisión de la iglesia a Cristo, quien es su cabeza y su Salvador. Esta comparación subraya la importancia de la autoridad del marido, pero también enfatiza que esta autoridad debe de ejercerse con amor y servicio como a Cristo. Tú la tienes que amar y hacer esa sumisión, pero tú también con amor. Sumisión en todo. La frase en todo puede interpretarse en diversas maneras, pero generalmente se entiende que las esposas deben de someterse a sus maridos en los asuntos relacionados con el hogar, el matrimonio y en las decisiones importantes. Sumisión como un acto de fe. La sumisión de la esposa a su marido puede verse como un acto de fe en el que la esposa confía en la sabiduría y la dirección de su marido y lo ve como un líder provisto de Dios. Por eso el hombre es el líder. El hombre es el sumo sacerdote de su casa que tiene que velar por su esposa. Tú eres el que tienes que salir a chambear, el que la tiene que proteger, el que la tiene que sustentar. Si quieres que tu esposa se vea bonita, pues inviértale, ¿no? Y a eso ya hablaremos la próxima semana. Rol de la esposa. La esposa no debe ver la sumisión como un acto de inferioridad, porque no son inferiores. El Señor la sacó de nuestro costado, del lado izquierdo, para que camine junto a nosotros y en nuestro corazón para amarla siempre. La esposa debe de ser una demostración de amor y respeto por su marido y una muestra de su fe en Dios. El matrimonio como un reflejo de la relación de Dios con la humanidad. Y con eso concluimos. El matrimonio cristiano debe ser un reflejo de la creación entre Cristo y la iglesia, donde ambos se someten mutuamente en amor y servicio. Imagínense que todos somos creyentes y todos aplicamos esto de la sujeción.
y de repente nuestros vecinos, no levanten la mano, pero todos hemos escuchado a los vecinos que la esposa le está gritando, el esposo le está gritando. Es más, hasta llegan a la falta de educación de gritarse en la calle delante de los hijos. Y eso lo hemos normalizado y creemos que está bien. Pero si imagínense que sus vecinos comienzan a observarlos y su esposa le dice al esposo: mi señor, ya está servida su cena. Viene de caminar y trae hinchadas las patitas. Aquí tengo agüita para que se le desinflamen y podamos comer. Y el esposo llega un día con un ramo de flores, sus cremas, shampoos y todas esas cosas que usan ustedes. Mi amor, mi reina, mi princesa del reino de los cielos, le traje esto para exaltar más su belleza. La gente se va a quedar, ay, estos vienen de otro planeta, ¿no? En la antigüedad los cristianos éramos caracterizados por esa forma de tratarnos entre nosotros. Ahora ya no sabes quién es cristiano ni quién no, ya no nos distinguimos, pero con nuestro testimonio y con nuestra forma de tratarnos los unos a los otros en sometimiento voluntario y por amor, debemos de distinguirnos entre los demás. Yo siempre les digo, yo para que te pueda decir hermano, tengo que ver cómo tratas a tu esposa, y cómo tratas a tu esposo, y cómo tratas a tus hijos. Porque para considerarte un hijo de Dios, pues tienes que seguir estos mandamientos, ¿no? Si no, pues te exhorto a que te arrepientas y te conviertas al Señor. Bueno, vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que ha sido proclamada hoy, Señor. Te pido que nos ayudes a someternos los unos a los otros en amor y de manera voluntaria, obedeciendo y siguiendo, Señor, todos los mandatos que nos has dado para llevar un buen matrimonio. Te pido por todas las personas que están aquí y los que no son conversos, Señor, que tú los guíes, Señor, hacia ti y que puedan ser orientados y guiados por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra sabemos que nunca regresa vacía y sé, Señor, que se ha tirado la semilla y que en algún día dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te pido, Padre, por todas las personas que estamos aquí, que nos sigas, Señor, dando, Señor, de tu gracia inmerecida, que nos sigas dando, Señor, de tu infinito amor y tu misericordia, y que puedas guiarnos tarde que temprano a tus pies para alabar y exaltar tu santo nombre. Bendice sus trabajos, bendice sus familias, restaura sus vidas, y que tengamos una semana llena de tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Amén.